Ahora sí. Vamos con capítulo 2 de la novela de Ruso de Ruso. Y nos dice, la luz roja intermitente y el incesante ruido de la alarma en las bocinas despertó a Aviax. Este yacía, este yacía, puedes colocar yacía simplemente. Ya sabemos que estamos hablando de Aviax. Ok, ok. Entonces no es necesario decir o sea, sí. Este, Aviax. Puedes bien. decir quién yacer. No sé si yacer, quién estaba, quién se encontraba acostado. Que yacer suena como un rebuscadillo, ¿eh? Mm. Yacía, no sé, echar una revisada de eso también. Eh, Puede decir, la luz roja intermitente y el incesante ruido de la alarma en las bocinas despertó a Aviax. Es decir, se levantó de su pequeño cubículo de metal de 3 por 3 metros cúbicos. Ok, cubículo Otro. cúbico. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, eso es redundante. Puedes decir de 1 metro de ancho o algo por el estilo. No sé si quieres. Bueno, 3 metros cúbicos no es tampoco. Sería básicamente un metro por 3 o como 2.3 por 1 punto algo. Bueno, no es tan grande tampoco, pero no es exactamente pequeño. Que realizaba, que utilizaba para su estancia en el transbordador que lo llevaría hasta su próxima misión. Ok, un cubículo donde descansaba, o sea, donde... No lo llames cubículo, llámalo estancia. Una estancia. Una estancia de 3 metros cúbicos, se entiende que es un cuarto pequeño. Porque un Ujú. cubículo de pronto se puede implementar para otras cosas, pero yo lo relaciono más como para de oficina. El cubículo es tu cuadrito donde está tu computador, tu mesa y poco más, ¿eh? Una papelera y listo. Al lado de él se encontraba Azur, o Azur. Es Azur, ¿no? Eh, es Azur, sí, sí, inocente. Su nueva acompañante de misión, y de la cual, desde el momento en el que Aviax miró tilde en la O, quedó tilde en la O, fascinado. Su encuentro fue algo inesperado. Según lo que había dicho de Aviax, él iba a ser el último en ir al planeta. Según lo que habían dicho de Aviax, él sería el último en ir al planeta. Esto porque al pasar de los años, los primeros llegados, los primeros llegados, Los primer llegados. los primeros llegados, los primeros en llegar, ya habían Es como logrado una. Lo que intenté ir es ponerle un nombre a los que llegaron primero, pero ponerlos así de esa manera. Es como un. con primer llegados. Sí, Ok. más que nada es un nombre para de. ¿Cómo se les dice? Los primer venidos. Un nombre ceremonial, básicamente, sí. Ok. Ya habían logrado un control total sobre la superficie planetaria. Ok, aquí cositas al primer párrafo. Recuerda que básicamente el anterior era más un prólogo que el capítulo uno. Era más. Daba más la Era impresión así. de ser un prólogo. Porque ahí Ujú. cierra, no hay mucho contexto. Es más como un, una- un pequeño pincelazo de lo que se venía más adelante. Eh, yo dejaría el primer capítulo que pasaste como prólogo y este dejarlo como primer capítulo porque he de suponer que aquí es donde sí aparecen los personajes que van a contar el resto de la historia. Ok. Entonces, está un poco apresurado. El capítulo anterior, el texto anterior que mandaste, los personajes se presentaban muy lentamente, dije, estaban muy bien presentados. Pero aquí ya metiste dos personajes y no sabemos absolutamente nada de ellos. Aviax
y son el nombre y Asur. Entonces, yo diría, presenta primero a Aviax en un párrafo, habla de él, de cuando se levanta, qué hace. O sea, hablas de la alarma, pero no mencionas más al respecto de él o de lo que piensa. Y lo que mencionas es literalmente lo cuentas, no lo muestras en plan. No, a él le gusta Azur, le pareció guapa, pero nada más. No, sería más interesante que lo demostraras con acciones. O sea, Ok. muéstralo en lugar de contarlo. Dedicó un párrafo a Aviax, puedes decir que se levantó, amarró sus botas, eh, no sé, puedes decir que las botas no encontraba su bota, entonces puede indicar que es alguien desordenado. O puedes decir lo contrario, ¿no? Que su uniforme estaba perfectamente colgado en la pared. Eh, Eso indica mucho, digo, aprovecha que estás en su cuarto, entonces aprovecha para decir cómo es su cuarto, cómo es él, se viste, a dónde va, y que en la puerta se encuentre a Asur. Ah, sí. Ujú. Y entonces menciona a Asur y empieza a interaccionar con ella. Ah, está. Y ahí estaba frente a él, la criatura más hermosa que había visto, ¿verdad? Recordaba a él, bla, bla, bla. Y ahí cuentas un poco y aprovechas en otro párrafo aparte e introduces a Asur. Que no se sienta como que los dos personajes están ahí, pero los mencionas, pero no sabemos quiénes son. Pero Ni ¿quiénes son? sabemos Sí. nada de ellos. Sí, exacto, dale más caracterización. Ok. O sea, en el prólogo no mencionaste los personajes como eran físicamente. Yo supongo que te lo quería guardar y no estaba mal, pero en esta creo que ya es porque también creo que el truco era precisamente eso, que se supusiera que eran humanos, pero al final dar claro de que no son humanos. Pero en esta ya creo que podrías ir dando vistas de cómo se ven los personajes, si son extraterrestres, si son qué forma tienen, de qué color son. Ok. La misión que tenía Aviax era la de la preservación cultural de especies en extinción, en este caso la humana, que por cuestiones catastróficas pereció y todos sus habitantes en el planeta murieron, o sea, pereció y murieron. Es lo mismo. Vi, Sí, vi pipí, pereció y entonces sí. murieron, es lo mismo. Ok, Sí, ok. de hecho, puedes quitar esto de pereció, dices. Los humanos que por cuestiones catastróficas, es decir, que debido a una catástrofe, cuestiones Por una catastróficas, catástrofe. debido a una catástrofe, todos los habitantes del planeta murieron con el tiempo, o murieron con el tiempo, puede decir, murieron en un periodo de tantos años, de una década, de 12 años, de una generación. Suele sonar mejor. Dice, Aviax era el encargado de investigar todo acerca de sus costumbres y la forma en que vivían. Eso es literalmente las costumbres. Costumbres es la forma en que uno vive. Sí, cierto. Es decir, de sus costumbres, hábitos y, no sé, costumbres y hábitos también puede ser sinónimo. Hablar de sus costumbres y de costumbres, sociedad y, no sé, pues su Podría, registro cultural, algo sí, por el sí, sí, estilo. podría poner en lugar de costumbres, poner sus culturas o algo así, cierto. Sí, exacto. Y la forma de vida, pues dejarla ahí. Ujú. Pero entonces sí, lo mismo. Ujú. Y así Gente, me está mantener papeando, gente. y así mantener viva la esencia humana dentro la esencia dentro del universo. Sabía que Aviax era capaz de hacerlo por su cuenta. Sabían que Aviax era capaz de hacerlo por su cuenta. Era el más apto para hacerlo, aunque fue de la última camada de su dinastía. Me gusta. Pura esencia, te guste o no. Su capacidad de memoria y razonamiento lo hicieron un investigador nato. Asur, por su parte, era. ¿Estamos en presente o estamos en pasado? Estamos en pasado. ¿No? ¿Me hago entender? Sí, Tenía, tenía, te- sí. tenía y es. Estamos cambiando aquí de tiempo verbal. Asur, por su parte, es exactamente lo que Aviax es. Era. Ujú. Aunque
aunque su manera de trabajar era distinta, pues no era exactamente Nada. lo que habías ex. Puedes decir, Azur compartía sus mismas habilidades, pues sonaría Ok. mejor. Que es lo que habías es. Está raro, ese es en ambas. Mejor decir como, puedes decir, tenía sus mismas habilidades. Aunque darle exactamente las mismas habilidades a ambos es... Puedes decir que uno era mejor que el otro en alguna cosa. ¿Sí? O que uno de los dos destacaba más en algo en el particular. Aunque su manera de trabajar era distinta. Ella tenía algo que se le denominó como astucia, una palabra del origen humano que describía cómo alguien podía anticiparse a los problemas y o situaciones que perjudicarían su investigación. Algo que Aviax no tenía. Vuelvo y digo, todo esto me lo estás contando. ¿Por qué no lo Sí. narras? Muéstralo mejor, ¿eh? O sea, todo esto es interesante, pero siento que estás a las prisas contándome lo que necesito saber de los personajes para poder entrar a la historia. Esto es algo que pasa muy seguido cuando uno está empezando a escribir. En plan, es que tengo una escena brutal que quiero contar y voy a apresurar la presentación de los personajes. ¿Sí? Ok, Entonces, sí. ¿qué Speedwagon sos vos? Pero sí, hay... O sea, vas muy a las carreras, muestra lo mejor, no sé. En un momento en el que el personaje muestre ser muy astuto, una situación cotidiana en el comedor de la nave o algo así, no sé en dónde están, pero asumo que están como en una nave o que haga algo muy astuto. O sea, deja ver esas cosas más Sí, con un es que, ejemplo sí. y no tanto diciendo, no, ella es astuta y tal. Y Sí, luego sí, sí. procedes a hacerme la Wikipedia y decirme, astuto, Sí, dícese, sí, eso significa. dícese de dícese de la persona que puede puede anticiparse a los problemas y situaciones que perjudicarían su investigación. O sea, esto es tan Wikipedia, ¿eh? Dice, algo que Aviax no tenía. Él era calculador, lo mismo, o sea, Lo no mismo. tenía en Ujú. cuenta situaciones sin sus cálculos o conocimientos previos. Ambos se complementaban el uno al otro y gracias a eso, aquellos encargados de la última expedición de recomendación habían tomado la decisión. Ok. Expedición, decisión de enviarlos a los dos. Rima. Sí. Damn. Me dicen el rapero a mí. Sí, siempre se escribe así, siempre es con, no sé por qué siempre que lo leo distinto y lo reviso, ¿eh? Siempre se escribe con doble I, ok. Es Sí. Aviax, o sea, con doble I, Aviax, Ujú, sí. ok. Aviax sentía mucha admiración por Azur, ya que a veces esta tenía destellos de lucidez que hacían que se perdiera de una conversación normal y comenzara a darle datos de algo que a sus palabras solo había visto una vez, pero que al momento de tener otros episodios podían recordar por completo cada detalle, lo mismo, mucho cuenta Lo y mismo. muestra más. Parecía algo Sí, sí. involuntario, o sea, muestra eso en una conversación. En plan, el tipo empieza a divagar y ella parecía algo involuntario y por eso Azur siempre llevaba con ella un equipo de investigación, algo con lo cual poder tomar esos datos y almacenarlos para nunca más olvidarlos. Arlos, Almacenarlos, Arlos. olvidarlos. Ok. Su minuciosidad siempre la llevaba a ser muy cuidadosa con todas sus cosas. Está la rima pero potente, ¿eh? Osas. Que estás hecho el rapero, es que es cierto. Algo por lo cual poder tomar esos datos y almacenarlos para nunca más olvidarlos. Su minuciosidad siempre la llevaba a ser muy cuidadosa con todas sus cosas. Está rapeando fuertísimo. Lo siento, profe.
Antes de esto tomé clases de rapeo. Eso Una veo. disculpa. ¿Te pusiste a ver la FMS o algo? O Ah, sea, Joe Joe. me pongo a ver el artículo de fondo mientras escribo. Sí. Dice, su destino aún estaba a tiempo de llegar. ¿Su destino aún estaba a tiempo de llegar? No. Ellos estaban a No, tiempo de llegar a su destino. Es lo cierto, contrario. porque O sea, el el destino destino no no es se el que mueve. llega. O sea, ese Sí, sí. destino no sería del lugar al que llega, sino más bien destino de tu destino en la vida. Ujú. Tú Sí, llegas, literal, él no muy llega. Killer Bee, ¿eh? Muy una rima ahí que se ve forzadísima más que otra cosa. Más bien, estaban a tiempo de llegar, o aún estaban a tiempo de llegar a su destino. Esto está organizado así de una forma tan rara. Y estar solos en un lugar tan amplio, sin, no sin la posibilidad, sin la posibilidad de ninguna actividad para ocio, coma, Si es cine. Coma. Corrígeme si me equivoco, pero ¿no sería mejor que hable el personaje estas partes o cuando es necesario un narrador? de hecho, eso es lo que le estoy diciendo, que precisamente está contando mucho el narrador y sería más interesante ver a los personajes. O sea, esto de que él es calculador y ella es astuta, de que a él le gusta hablar con ella y la admira porque ella pues siempre lleva una tabla de datos y tal. O sea, eso en lugar de decirlo al narrador sería más interesante si lo mostrara. Precisamente lo que estoy diciendo. O sea, que nos mostrara el personaje actuando, interactuando, conversando con la otra persona, que se note más bien en sus palabras o en sus pensamientos que la admira en lugar de decir él la admira. O Él sea, la mira. Sí. Sí. o a él le parece guapa. Ella es muy astuta. Sí, pero muéstralo, ¿eh? No, no lo digas. Por lo menos esta parte sí. Ok, no hay juegos. Eso es algo que o lo puede utilizar en un diálogo también, pero no está mal que lo haga. eh, no está mal que lo haga con el narrador, ¿eh? Estar solos en un lugar tan amplio, sin la posibilidad de ninguna actividad para ocio, hizo que desarrollaran algo nuevo dentro de ellos. Decir esto no está mal, ¿eh? Aburrimiento. Era lo que comenzaron a experimentar. Una nueva sensación que Azur entendía como necesaria para su nueva vida. Pero Aviax seguía con la incertidumbre. Sus antecesores, su familia de dinastía jamás habían experimentado eso. Siempre fueron como cualquier otro plan Inus. Tal vez por eso nos tomaron a Azur. Azur debería ser con mayúscula. Ah, Y a la mí mayúscula. para esta misión. Se dijo a Bias. Y también sería bueno que, bueno, mira, como no los has descrito como son y no has dicho más allá de sus nombres, ya se los he dicho, usen nombres, títulos, descripciones, diferentes elementos para referirse a ellos. Siempre los llamas Azur y Aviax, Azur y Aviax. Y cansa en un momento. Ujú. O sea, no sé, puedes decir... no sé, digamos que Azur es una coneja, puedes decir la coneja o la peluda, no sé qué son. El tentaculoso hombre, no sé, ponele. El batracio, no sé qué tipo de criaturas son, o sea, porque es que sé que no son humanas, pero no sé cómo son, de qué color son. Puedes decir que ella es azul y él es verde, o algo por el estilo. Y eso te va a ayudar mucho. Ok. Sí, sí, sí. Lo tendré muy en cuenta. Se dijo a Biax. Quizás esta nueva experiencia sensorial los llevaría a comprender mejor la especie humana. ¿Conoces el lugar al que vamos? Preguntó Azur. He visto los negativos del momento de que nuestra especie llegó al planeta humano. Era un páramo desértico lleno de cráteres artificiales, quizás bombas atómicas, contestó mientras miraba al techo. Pero también he visto lo que han logrado los nuestros, una completa reconstrucción para que fuera habitable. Y vaya que los resultados, y vaya que los resultados me mantienen expectantes. Digo, es increíble lo que los humanos, lo que hemos logrado,
convertir planetas sin vida en paraísos donde los nuestros pueden vivir. Y ahí es donde entramos nosotros, los que podemos mantener la memoria de aquellas especies que viven ahí, o que vivían ahí. Se siente muy artificial esta información, ¿eh? O sea, entiendo que quieres dar esta información. La información no está mal. La forma en que está dicha se siente un poco artificial. O sea, siento que me lo estás diciendo a mí como lector, más que... O sea, ¿por qué Más ellos que que ellos están saben... O sea, conversando, sí. exacto, ellos saben a lo que van. ¿Por qué le haría mansplaining, literalmente, para decirle, sí, procedemos a hacer... Si le falta naturalidad, podrías decir algo como, no sé, no sé, nuestro trabajo es vital para que así, a pesar de que nuevas generaciones de nuestra especie habitan el planeta, podamos recordar quiénes existieron ahí. Pues no sé, puedes meter un paco, a pesar de que muchos conservadores o muchos del parlamento extraterrestre no están de acuerdo con nuestro trabajo y lo consideran un desperdicio. No sé, me metes ahí un poquito más, pero que se sienta un poco más orgánico, no que se sienta Ok, sí, sí, tan... sí. Procederé a explicarte el lore a una persona que supone que se lo sabe. Es que se siente un poco así, ¿eh? Cierto. Ellos ya lo saben, nosotros no. Sí, Hay que exacto. contártelo. Entonces, lo que deben contar, deben decir, o sea, decir, lo que estás diciendo no está mal, es la forma en que lo dices. O sea, la información que estás dando me parece correcta. Eh, Están terraformando planetas, van a preservar la memoria de las especies y se vuelven territorio. El mundo se destruyó al parecer por bombas atómicas. Eso de la primera parte incluso creo que está bien, ¿eh? He visto los negativos, esa parte está bien. He visto los negativos de los momentos de nuestra especie, llegó al planeta humano. Era un páramo. Puedes ponerle un nombre, ¿no? En lugar de decir planeta humano, puedes decir, no sé, puedes ponerle un nombre como el sistema 42-3. Eh, y de pronto ella pregunta, no sé, o algo por ahí comenta en algún momento, ¿por qué 42-3? No, porque es el sistema solar número 42 que hemos encontrado o que hemos registrado y es el tercer planeta de ese sistema solar, 42-3. O algo por el estilo, Mm, no sé, estoy sí, sí, sí. inventándome algo. O sea, te buscas una nomenclatura para referirse a esos planetas porque es lo normal, nosotros lo tenemos. Nosotros no lo llamamos el planeta de los venusianos, lo llamamos el planeta Venus, o lo llamamos Omicron Persei 8, o como sea, pero le ponemos un nombre, ¿me entiendes? Ok, Entonces, sí, sí, sí. él siendo una persona tan calculadora y pragmática como mostraste allá arriba que era, que no lo has mostrado. Entonces, No. aquí es donde está la dicotomía del no mostrar, ¿eh? Para ti como autor, él es un personaje calculador y pragmático, pero no debería llamarlo planeta humano, debería llamarlo por la nomenclatura, porque es alguien calculador y pragmático, ¿me entiendes? Debería llamarlo, no Cierto. sé, B42, 3215 Alfa 8, no sé el nombre. O sea, la información que él dé debe ser muy matemática. Pero se supone que esa es su caracterización. Cierto. Ok, 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 ok. Eh, ¿Nos quedamos? Bueno, sí, la información está. Yo he investigado mucho la razón de su extinción y al parecer ya los conocíamos tiempo antes de su extinción. Ok, extinción, extinción. Extinción, extinción. Teníamos información muy abundante sobre ellos, parte de ¡Qué su horror! historia. ¡Soy un degenerado! Muchas gracias, Servocráneo Servocráneo. 22 tiene 5 meses en el cochinero. Hola Mohamed. Otro mes apoyando a la rana y a ti Barbón. Muchas gracias. Estamos leyendo Master. Toma asiento que la papeada está buena. Está buena la papeada, ¿eh? Sí. La estoy sintiendo. Deja de decir eso. Duro y tendido. Dios. Dios no ayuda, ¿eh? Teníamos información muy abundante sobre ellos, parte de su historia. Más que nada, lo que se denominó como peligroso.
¿Y qué fue lo que descubriste? De eso no pude sacar nada. Entre más me adentraba en los informes, más confusos se volvían, hasta que llegó a un punto en que la información se cortaba, o había secciones donde se perdía todo el rastro. Extraño, tal vez un fallo del sistema, pero la pérdida total de informes, eso es algo que nunca había escuchado. A pesar de las incertidumbres que le causaba escuchar lo que Azur dijo, Aviax seguía con una total concentración en su destino. Tenía pensado terminar la misión lo más rápido posible y así volver a su planeta de origen. Por el mismo planeta de origen, ponle un nombre. Ok. Es que se sienta vivo el lugar más allá Más allá de solamente ellos dos. Sí, exacto. ¿Existe un planeta de origen? No, ponle un nombre. Ahora, con su compañía, esa tarea podía ser más sencillo, un par de años más rápido que si lo hubiera hecho solo. Ambos caminaron juntos hacia una explanada que se utilizaba para almacenamiento. Era una enorme extensión de paredes metálicas que terminaban en un gran muro de cristal, para lo cual... Dios, me quedé sin aire. Era una enorme extensión de paredes metálicas que terminaban en un gran muro de cristal, por lo cual se podía ver la inmensidad del espacio sideral. Un poquito largo, ¿eh? Largo. Yo Sí. creería que de aquí a acá sin una puntuación es largo. Aviax comenzó a sentir una gran satisfacción al pararse frente a él y observar la belleza del espacio infinito. A Sur, por su parte, le gustaba mucho hacer comentarios. Esta parte me gusta, que comentes que nos muestres lo que están haciendo los personajes en lugar de simplemente decirnos, ok, digo, aquí no hay una conversación, pero podemos ver lo que hacen, cómo se mueven. Uno está mirando la ventana, eso está bien. A Sur, por su parte, le gustaba hacer comentarios de lo desorganizado que estaba el lugar. Suministros que entorpecían el paso le molestaban. Sin duda, era un comportamiento del equipo de almacenaje que no podía dejar pasar por alto. Eso lo iba a reportar. Aviax tomó una extremidad de Azur y la llevó delante de la gran ventana. Ella, aún molesta, miró con curiosidad en donde se encontraba. No entendía el sentido que tenía estar ahí, hasta que miró a Aviax. En su rostro podía ver una emoción indescriptible. Sus ojos mostraron un brillo que nunca había visto, y al igual que él, vio a través del cristal. Llegamos, dijo Aviax. De eso quedaría bien con admiraciones, ¿eh? En plan, Ok. llegamos. Pero pensé que la admiración nada más servía como para grito. O No, también sirve también. como para 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 cualquier... denotar una emoción así fuerte. Sí, exacto, Algo así. Ok, exactamente. O sea, ok. cualquier emoción fuerte. Puede ser incluso cualquier cosa que diga. Las onomatopeyas también se suelen escribir con... Sí, las exclamaciones en plan... de hecho, exclamar es eso, ¿no? En plan, ¡Dios mío! Cualquier cosa que hagas así como con ese ímpetu, con esa fuerza, acaba en exclamación. Ok. Dijo Aviax sonriendo. El descenso del transbordador hacia tierra firme no tuvo problema alguno. El lugar de desembarco estaba lleno de plan inuanio. Plan Inuanio. inuanios. Sí. Joder. Los Quería que le pusiera primeros. nombre, ¿no? Ahí está su nombre. Sí, los primeros llegados, pensó Aviax. Su emoción no tenía caída. Esta parte me gusta, vuelvo y digo, o sea, siento que te apresuraste mucho a presentar los personajes, pero esta parte está mucho mejor. Su emoción no tenía Gracias. cabida. Los informes y los negativos no hacían honor a la belleza que el planeta tenía. A la belleza del planeta. Déjalo del Ok. planeta y... Quitar eso. Innecesario. Sí. Se escribe aquí. Del planeta y ya sale. Economía del lenguaje.
Ok. La flota que adornaba los espacios en donde no había construcción lo hacía ver hermoso, un verde que llenaba de vida hasta los más tristes y oscuros lugares. Avia sintió una nostalgia que no podía controlar. Pudo darse cuenta de que un líquido comenzó a brotar de sus poros. Era humedad de su cuerpo que de forma involuntaria salía de él. Sí, aquí habla de que no... Ok. Dos ¿Qué pasó? planuanianos. Dos planuanios. Uniforme. Está difícil, ¿eh? Sí. Platinuanios. Uniformados. ¿Uniformados cómo? Caminaban hacia Aviax. Este logró, tilden la O, identificar el símbolo de la dinastía a la que pertenecían, los llamados Pirrax, los primer llegados, quienes se encargaban de mantener, Encargan. no se encargaban, estamos hablando en pasado, de mantener la seguridad de quienes llegaban a un nuevo planeta y de pacificar al mundo con su fuerza militar a las criaturas. Está raro. Y de pacificar el mundo o de pacificar a las criaturas. Mm, Y de pacificar el para que no fueran mundo una con su amenaza. fuerza militar a las criaturas que sean una amenaza. Está raro. Deja uno de los dos Ok. para la estancia. Sus uniformes brillaban color morado metálico. Esto podrías decirlo antes, ¿eh? Antes. Cuando mencionas el uniforme, sí. Ujú. Puedes decir aquí dos planuanios uniformados con uniformes brillante, color morado metálico. Aquí está, caminaban hacia Aviax. O sea, ve metiendo esos datos de a poquito, ¿ya? Si vas a hablar de los uniformes, de una vez mete el color de los uniformes. ¿Ya? Se podía espérate aquí, mira. Su uniforme brillante color morado metálico se podía distinguir a larga distancia. Podrías meterlo aquí en la distancia. Aviax sabía que si había alguien como ellos cerca de él, todo iba a estar bien. Y por su manera de andar, parecía haber recibido el mejor adiestramiento posible. ¿Y cuál era esa forma de andar? True. Esto es muy ambiguo, ¿eh? True. Imagínatelo. O sea, sí. Básicamente. Voy a Básicamente, imagínatelo. imaginarme la forma de andar Que de alguien adiestrado, alguien bien adiestrado. como un gigachat. No sé. Puedes decir siquiera con la seguridad o algo así. Ok. Vamos, comentó Aviax y Azur. Aviax a Azur, quien se estaba rezagando. Esta comenzó a caminar más rápido para poder estar al lado de Aviax y ser recibidos por aquellos dos soldados. Con un saludo reverencial propio de los Pirrax, dieron De nuevo. la bienvenida. Y con palabras menos informales, uno de ellos comenzó a hablar. Soy Rera. Y él es mi compañero Arteo. Ambos tenemos... Es curioso que 3 de los 4 personajes que conocemos su nombre empiezan por A. Ujú. No sé si es algo que quieres hacer a propósito, porque una forma buena de Posiblemente. distinguir los nombres es que empiecen por sílabas distintas, por fonemas distintos. Ambos tenemos como tarea mantener su seguridad a partir de ahora. Por lo tanto, ahora son nuestros hermanos de búsqueda. Buenas, don Mohamed. Hola, hermano Karim. Saludos desde la chamba. Saludos, ¿cómo estás? Aviax mostró una sonrisa tras su recibimiento y extendió una extremidad a Rera para saludarlo, a lo que el soldado correspondió el saludo de la misma manera. Azur, de manera contraria, comenzó a admirar el cielo y a sus alrededores.
Le fascinaba el lugar al que llegaron. Ambos soldados les acompañaron a donde se quedarían. Azur seguía observando el entorno. Ok, le acompañaron al lugar donde se quedarían, pero ¿a dónde fue? ¿Cómo es el ¿Dónde? lugar? Eso debes decirlo Muy aquí. rápido. Sí, es que aquí otra vez pesaste el acelerador brutal. Sí. Sí. Azur seguía observando su entorno, se percató de la gran variedad de plantinuanios de muchas dinastías, todas conviviendo de manera pacífica, algo que, basado en los registros, era nuevo. Cuando muchas dinastías estaban en el mismo lugar, estos entraban en conflicto. Ok. Esto describe lo mejor, ¿eh? Describe mejor Sí. el cómo era puedes decir, había una, no sé, es que no sé qué si son carpas, no sé si son cúpulas, no sé si son ya casas como tal construidas, si es simplemente una nave, ¿me entiendes? O sea, no sé si es un campamento improvisado simplemente para investigar, como los campamentos de arqueólogos, o si son casas prefabricadas. O sea, no sé nada, no sé cómo es el lugar. Sé, sé que hay pasto verde, es todo lo que sé. Y Ok. fuera de pasto verde no se me ocurre más nada. O sea, para mí esta planicie es la foto que había en los Windows XP por defecto, ¿eh? O sea, literal un- una tierra verde con un cielo azul. Pero no sé más nada de lo que hay alrededor. Eh, y... Exacto, pueden ser también de materia viva, o sea, pero describe los lugares, describe no sé, supongo que vas a separarlas, por lo que entendí, por lo como describiste a los guardias estos, las dinastías se separan por colores, ¿no? Y por logotipo. Sí. Describe el logotipo, cómo es. Que unos tienen un hacha, una pistola, una espada, un león. ¿Qué tienen en su insignia? Porque también hablaste de la insignia de los guardias, que son un color morado metálico, muy brillante su traje, pero fuera de eso no dijiste más nada. O sea, no dijiste ni cómo es el estilo de ropa, eh, no sé, invéntate un tipo de tela si es caso. Y menciona, usaban esa tela barata de Percebes 42, no sé, algo Sí. así. O sea, métele algo que me haga sentir que estoy realmente en el futuro, en un mundo extraterrestre, porque no se siente. Ok. Sí. Entonces, sí se siente como que el lugar está bastante vacío. Puedes decir, a la derecha había dos investigadores con trajes azules y una insignia tal, hablando de tal cosa. A la derecha se veía correr niños de traje rojo y insignia tal, o personas con un traje color blanco y no sé qué. No sé, pero descríbeme eso y que se entienda de que así se va entendiendo de que cada color y insignia es una dinastía distinta. Ok. Sí. Mientras los soldados guiaban, Aviax comenzó a plantear en su mente el itinerario que iba a seguir para una investigación más eficiente. Mente, ente. Ahora, con Azur a su lado, esto iba a ser una tarea. Ya lo dijiste, ¿eh? Sí. O sea, hay un párrafo entero para decir eso, que ahora con ella a su lado va a ser más rápido. Sí. Ella por su lado pensaba en todo el conocimiento que podía acumular. Su emoción no se hizo esperar y su boca salió un grito agudo, tomando por sorpresa a sus tres acompañantes. ¿What? ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? Preguntó Aviax mientras sujetaba una de las extremidades de Azur. Ella no podía explicar lo que sintió. Su cuerpo reaccionó. ¿Qué estás dándole? Dándole la rima involuntaria está fuerte. Pero sí, su cuerpo reaccionó por sí sola a sus pensamientos. No podía simplemente decir lo que pasó. Ni siquiera ella podía comprenderlo. Sí, fue solo un espasmo. Quizás un efecto secundario del viaje desde Catras, exacto, mete nombres, hasta aquí. Un viaje largo. Mi cuerpo está cansado, respondió Azur.
Si tu cuerpo necesita reposo, sus habilidades le resultarán bastante sus habitaciones le resultarán bastante reconfortantes, dijo Arteo mientras señalaba con su extremidad. Y sí, ha sido un viaje bastante largo, pero estate tranquila, estate, pero tranquila, el estate sobre ahí. Te sentirás mejor tras un par de horas en la atmósfera. Estos tipos son guardias, deberían hablar de una forma más militarizada, ¿eh? Es un mundo extraterrestre, sí, pero para tener un planteamiento, ¿no? Arteo tenía razón. Desde la llegada al planeta, Aviax y Azur comenzaron a sentirse sumamente livianos. La gravedad de ese planeta, del planeta, de él en realidad. La gravedad del así, planeta. De ese, ese es de ese, como si. Traten de utilizar frases como ese, esto, aquel. Sí, me dijo la última vez que usaba mucho eso. Y te lo digo de nuevo. Ella, él, Ujú. aquellos. Sí, sí, sí. Eso sí. La gravedad del planeta no era tan denso como el de su planeta. Ok. Planeta, planeta. Y al respirar podía sentir cómo el oxígeno limpio entraba por los poros de sus cuerpos. Todo eso los hacía sentirse vigorizados. Tomando una gran bocanada de aire, Azur despejó, su mente. Esta vez su mirada era de decisión. Y tomando, a Aviax de su extremidad, siguió andando. Al llegar a sus habitaciones, estas parecían bastante acogedoras. Con todo lo que... Sí, pero ¿dónde quedan sus habitaciones? Digo, o sea, ¿dónde describe el camino? Llegaron a un edificio, llegaron a una casa, llegaron a una estructura circular. ¿A dónde llegaron? El guardia le señaló. O sea, imagínate la escena en tu cabeza. Llegan a sus habitaciones, el guardia le señala y dice... señores, este es su... desde ahora esta corresponderá o esta fue las habitaciones que les ha designado el cuartel, no sé, que lo digan de una forma bastante militar, digo. O si tuvieron que subir varios pisos, descríbelo. Después de subir 5 pisos de escaleras o subir un ascensor hasta el piso 38 o de pronto es subterráneo, bajar 40 pisos a través de un ascensor. Bueno, digo, no sé nada, no describes nada, no se sabe nada. Rera se despidió poco después de haber llegado. Artero, por su parte, se quedó custodiando la entrada. Algo que le gustaba a Aviax era el gran domo de cristal. Era el gran domo de cristal, sí, pero eso deberías decirlo antes de llegar. O sea, en orden de descripción, cuando van llegando deberían ver el domo desde lejos, decir, se quedarán en el domo de cristal, algo dijo un guardia señalando la gran cúpula brillante, cristalina, no sé, plateada, no sé ni de qué color es el cristal. ¿Me entiendes? O sea, describe las cosas en orden para que cuando lleguemos a un lugar ya sepamos dónde estamos. Okay. O sea, es como raro primero describir la habitación y después la casa. O sea, eso se hace cuando el personaje despierta en el lugar. O sea, listo, el personaje aparece aquí, empezamos en la habitación y luego describe, pues a medida que va saliendo de la habitación, va describiendo lo que va encontrando en la casa. Pero en este caso el personaje va de afuera hacia adentro. Deberías describir primero lo que está en el exterior y luego lo que está en el interior. Porque queda raro, o sea. Vuelvo y digo, o sea, nuestra mente va imaginando, va creando el universo, imaginándose a la medida de que va armando el rompecabezas a medida de que tú le vas dando las descripciones. Y si primero le das la descripción de un interior, él va a rellenar ese espacio con lo que sea, una casa, un apartamento, lo más básico. Y después dices, no, es una cúpula. Entonces, imagínate que el cerebro uno hace así, bluk, y ¿me entiendes? El switch. Exacto, hace un cambio switchoso ahí muy, puff, que uno queda en plan, what? ¿En qué momento llegamos aquí? O sea, se va a sentir el cambio muy drástico.
¿dónde nos quedamos? El globo de cristal, que adornaba el techo de su habitación. De noche era seguro que verían el cielo estrellado. Separarse de Azur, aunque sea por un corto periodo de tiempo, lo mantuvo a la expectativa de lo que pasaría. Conocerla fue una experiencia placentera. Cada expresión, palabra y observación que hacía sobre ella era de genuina admiración. Azur no pudo permanecer dentro del cuarto. No ha dicho ni siquiera qué hay en el cuarto, ¿Qué hay en el cuarto? ¿Y a dónde aunque fue? este estaba bien decorado. No quería permanecer encerrada en un cubo de metal. ¿No era de cristal? Ok. Quería... El techo no. ok, solo el techo. Por eso, mejor describe. Escribe, Quería sí. salir quería salir. Sus ganas de investigación le guiaban al querer ex- sus ganas de investigación la guiaban a querer explorar su nuevo mundo, pero no quería ir sola. Fue a buscar a Viax. Pensaba que lo mismo, narra esto, se levantó, tocó la puerta de Aviax. Si, si llegaron juntos, entonces tendría que experimentar todos juntos. Uh, tiririri. Azur encontró el cuarto de Aviax vacío. Sal- salió no hace mucho, dijo Arteo. Dijo. Dijo. Entonces dice aquí, contestó Arteo, le informó Arteo. O aquí, comentó algo de ir por un vehículo para después buscarle. Son como militares, en lugar de, no tutean. En lugar de buscarle e irnos, ese es... Yo siempre tengo confundido cómo se escribe el E. Mm, ¿Es así o sin H? no. ¿O el H antes? Creo que o sea, en todo caso sería el H antes. Pero creo que es sin H, ¿eh? Creería. Sí, porque es E de irnos. Es sin H, sí. Mm, Para es sin después H. buscarte y irnos, solo que como es un I de la palabra empieza con I, la siguiente va E de I. O sea, esto es el reemplazo de la Y. La reemplazas por una E porque la siguiente es una I. Sí. El E que es con H es el E de hacer, ¿no? En plan, he descubierto o algo así. Y si vamos a donde él está para irnos desde ahí, donde él, si es él de persona, va con tilde. Supongo que no es buena, supongo que es una buena idea. Ambos se dirigieron a los espacios de despegue. Arteo recibió una llamada de Rera, el cual le daba indicaciones para acompañar a Sur al lugar al que se dirigían. Fue un momento irónico para Sur. No hizo más que sonreír. A su llegada, Avias ya tenía todo preparado para un viaje de 4 tripulantes con todos sus suministros. Este había anticipado que su aventura duraría algunos días, y Azur pensaba lo mismo. No quería que fuera de otra manera. ¿Estás preparada?, preguntó Aviax, mientras extendía sus extremidades a Azur. Ok, hasta aquí que te digo. Lo que usted Mm, quiera, dígame. Yo estoy listo para lo que me diga usted. No has contado nada No conté interesante. nada. Y ujú, O me sea, expliqué el lugar. Ujú. es que no nos has dicho nada de la trama. O sea, de pronto si nos hubieras contado algo de la tensión entre los dos personajes, o nos hubieses contado algo nos hubiese dado como una chispa de algo interesante, en plan, no sé, les dijeron, no pueden acercarse a estos recintos.
Y ellos en plan, ¿por qué? No podemos darle explicación. No sé, algún misterio, algo de trama que uno diga, ok, esto va de... Pero hasta ahora estamos viendo personajes viajando, sin Ujú. hacer más que viajar. ¿Me hago entender? Entonces no hay una trama, no hay algo que yo diga realmente, ok, esto está interesante, como en la anterior, que literalmente estaban desenterrando un mecha. Entonces ya eso era algo interesante, es algo muy fuera de lo común. Ok, hay una trama aquí, están desenterrando un mecha, están hablando de, en el capítulo anterior estaban hablando de todo esto de los humanos, del pasado. Entonces era interesante como a ver ese hecho de que estaban desenterrando un mecha, el tratar de conectar cosas. Ok, ¿en qué época estamos? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué pasó con la humanidad? Todo este tipo de cosas eran interesantes porque, vuelvo y digo, te planteaban misterios. Aquí no has planteado un misterio, no has planteado algo en la trama. Eh, ¿A qué van los personajes? A investigar, punto. Pero no has dicho más. O sea, vuelvo y digo, no hay una tensión, no hay un misterio, no hay algo que uno diga, ok, aquí qué está pasando. No es ver a dos personas viajando, tal cual. Dos personas que, por cierto, no conocemos, porque, vuelvo y digo, no las has mostrado, no has dejado que No lo interactúen has mucho. mostrado, sí. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, hablar de pronto, no hay una trama romántica, no hay una trama de misterio, no hay una trama de terror o de tensión. O sea, no te digo que tires la trama principal de una vez, pero da algo para que este capítulo como Algo. tal se siente interesante. ¿Ya? Porque lo único que Correcto. está dando es dar información y mencionar que los personajes se están moviendo de un lugar a otro. Dar información y mencionar que el personaje se mueve de un lugar a otro. En todo caso, yo te diría, ¿qué diferencia hay de describir el viaje a simplemente Ah, empezar la simplemente que aquí historia llegaron. aquí? Exacto. ¿Qué diferencia Ujú. hay? De decir, True, true, true. que el capítulo empiece diciendo... Aviax, Aviax ya tenía 2 horas de haber llegado al planeta. Estaba aburrido y estaba desesperado ¿me entiendes? Todo lo demás no sirve para nada. Porque empiezas ahí y no te pierdes de nada. Literal no te pierdes. No hay nada que hayas dicho que yo considere importante o imprescindible. Eh, exacto, no has hablado ni del proceso de investigación, no has dado información sobre alguna trama política, o sea, no has dicho nada, literalmente nada. Es el tipo, este es el típico, cuentas cosas pero no dices nada. Pero no digo nada. Exacto, o True. sea, no hablas de... Yo digo, si al menos hablaras de la soledad de ellos dos para mencionar, no sé, ponerle... Estás aprovechando para hablar de cómo él está intentando enamorarla, hablando de su trama romántica o algo así. Vuelvo y digo, o sea, aparte de viajar, ¿qué más han hecho? Nada, viajar. Entonces, no hay nada que realmente haya aportado a la trama. Más allá de saber que están llegando al planeta Tierra, que está... Vuelvo y digo, o sea, si hubieses contado acerca de las castas y hablar acerca de todo esto, y te hubieses centrado mucho más en lo de las castas, de pronto y hasta sería mucho más interesante. Pero, vuelvo y digo, si me salto todo el capítulo hasta ahora, ¿qué me pierdo? Que tú dices, es que no te lo puedes saltar. Eso es lo que tienen que pensar ustedes. Si yo me salto este texto, este párrafo o este capítulo, ¿qué me pierdo? O sea, no voy a entender la historia más adelante. Ok. Y Sí, la sí, sí, verdad entiendo, es que, entiendo. o sea, no me pierdo de nada. No has dicho nada que sea suficientemente relevante como para que yo diga, ok, es que no voy a entender si me salto este capítulo. Entonces, por eso se siente como relleno, porque si te lo saltas no pasa nada. Eso es literalmente el sinónimo de relleno. Si me salto este capítulo, no pasa absolutamente nada. Sigo entendiendo toda la historia tal cual como es. Entonces, he ahí el detalle. Ok. Mucho trabajo, mucho chamba. Sí. Entonces digo, si no tienes nada que contar durante el viaje, directamente cuenta cuando ellos ya llegaron. Puedes contar, la nave aterrizó y mencionas la nave, cómo es la nave, y empiezas ahí como a causar interés. Cómo es la nave, cuando llegan, cómo es la gente, que les comentan, oh, sí son los investigadores, sí, sí, los montan, no sé, los llevan a pie, los montan en un vehículo. Yo supongo que si los mandan escoltas, llegaron con equipaje, ¿no? ¿Quién se encarga del equipaje? Eh,
que describas la cúpula o directamente ya diga que este se levantó a buscar a su compañero y ya lo encontró preparando el jeep. Y desde ahí en adelante eh, cuentas en retrospectiva todo lo demás. No sé, ellos conversando, el viaje fue terriblemente aburridor. Ya, no más. ¿Me hago entender? Sí, 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 sí. Ok. Es inevitable. Dice, un gran grito ensordecedor. Ok, un gran grito ensordecedor. Un grito ensordecedor o un gran grito. Para que los dos Ok. adjetivos, gran y ensordecedor. Uno de los dos te queda. Un grito ensordecedor de dolor. O aquí sería un... Queda mejor así. En este caso. Un gran grito de dolor entre sollozos y gárgaras de sangre. Había cobró conciencia. Esto está mejor, ¿eh? O sea, estamos empezando ya con sangre y cosas. Al toser escupió bilis. Escuchó cómo su voz rebotaba entre paredes de metal. Estaba en completa oscuridad. Ok, estos dos son los del capítulo anterior. Su visión borrosa cada vez iba tomando más claridad y su única sensación era el incesante dolor. Intentó moverse, pero ninguna de sus extremidades respondía. Parecía estar bajo toneladas de metal. «Despiértate», dijo una voz tenue dentro de la oscuridad. El proceso de reanimación funcionó, pero debo decirte que intentes no moverte. O sea, literalmente aquí es donde aquí empieza el capítulo, de verdad. Sí, Porque de hecho esta es la continuación directa del capítulo anterior. sí. O sea, empezar aquí es o sea, todo lo que te acabo de decir es esto. Empieza aquí. Empieza ahí, sí. No sé si en algún momento regresan a la base, cuentas todo lo de la base. Dice, Aviax se sobresaltó. Sobresaltó es una sola palabra y lleva Creo que tilde en sí. la O. No, creo que sí, no, te Sí, lo estoy sí, sí. diciendo, te lo estoy asegurando. Ok, 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 ok. Aviax se sobresaltó. No podía creer el haber escuchado esa voz. Azur, ¿eres tú? Tranquilo, no debes gritar. Tu cuerpo no está recibiendo tratamiento. Parte de tu cuerpo, Cuerpo. Partes de ti, podría ser. o algunas de tus extremidades aún siguen dormidas. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué suenas como ella? Es imposible, yo. Ella murió. ¡Responde! Sonaba cada vez más alterado. Aviax comenzó a ver una tenue luz que iba creciendo cada vez más hasta casi cegarlo. Número y, número y código números y códigos viajaban de un lado a otro. Una imagen vívida de él trabajando en la construcción de un robot se manifestó, enfocando su vista unos metros más allá de donde se encontraba. Miró, en la O, a Azur, aún borrosa. Comenzó a caminar hacia ella. No sentía el peso de su cuerpo o sus extremidades. Se sentía como una bruma de vapor volando en el espacio sin gravedad. No soy ella, dijo la figura de Azur. Estoy mostrándote lo que soy. Estoy mostrándote lo que soy. Así como lo puedes ver, soy una construcción tuya, de tus recuerdos. Tomé, tilde en la E, esta voz y forma para que pudieras acostumbrarte a mi presencia con más facilidad. Aviax recordó aún más. Sí, tilde en la I. Él había programado. Ay, me piqué el ojo. Lo siento. Ah. Sí, él había programado el mecha para poder hacer eso. Para poder hacer. ¿Qué es eso? Para poder, no sé. Para poder representar, ¿verdad? ¿Me hago entender? No digas Sí, eso. eso. Era Sí, parte así de de la decir qué es lo que programación. haces. Sí.
que ayudaba a mantener al piloto en control. Nunca lo había probado, pero funcionó. Tilden la O. La máquina tomó, tilden la O, parte de sus recuerdos para poder generar una conexión cerebral más estable. Me gusta, pero aún no se acostumbraba al paso de sus recuerdos. En un instante pasó So, de ver, igual ese paso es con tilde, de ver cómo programaba a la instalación de una base de datos médicos y quirúrgicos que hacían que el robot pudiera hacer, que hiciera, quisiera. que hacían que el robot pudiera hacer cualquier trabajo de medicina, operador, que fue como lo llamó. Entonces, cirujano no sería mejor, ¿no? Operador. Operador es una cosa y el que opera es cirujano. Ok. El operador es como operadora, comunícame con la policía. Entonces cayó en cuenta que él mismo, que el mismo Mecha quería mostrarle el por qué estaba aún vivo. El por qué no. Cómo estaba Porque aún aún vivo. estoy. Exacto, por qué aún estaba vivo, exacto. Mm. ¿Te has tranquilizado? Es maravilloso. Esto es una pregunta. ¿Te has tranquilizado? Es una afirmación. ¿Te has tranquilizado? Es maravilloso. Dijo Azur acercándose a Aviax. Aún hay mucho que hacer. El agujero de tu torso dejó daños severos a algunos órganos vitales. Tuve que utilizar parte de la energía que alimenta el movimiento para poder estabilizarte. Por eso debes estar en completa calma. Aún no estás fuera de peligro. Debo agradecerte, dijo mientras... Esta parte está mucho mejor. Dijo mientras recorría con la mirada la figura de Azur. No solo por mantenerme con vida, sino te doy las gracias por permitirme verte de nuevo. Sé que no eres tú realmente, pero si mis memorias te ven de esta forma, estaré feliz de estar contigo. Va, el simpeo está potente, me gusta. Ahora pasamos de interacción amorosa entre no sé qué son estos bichos a básicamente robofilia, sí. Las imágenes de su memoria comenzaron a distorsionarse. El viaje ahora era un remolino turbio de imágenes. Ok. Imágenes. No podía distinguir la voz de Azur. La tormenta se tornaba oscura y un color rojo pálido empezó a rodear a Aviax. Su miedo inundó sus pensamientos. Lo reconoció al instante. Ese patrón en movimiento sin sentido era el rasgo definitivo de la figura humana que mató a Azur y lo había dejado en ese estado. Aviax cada vez sentía más peso encima. Una figura abrumadora hacía que ni siquiera en su mente pudiera moverse. Una vez más sus recuerdos lo llevaron al momento donde conoció a aquella criatura. Ya había dicho criatura, ¿no? No sé. No. Reviviendo una vez más aquellos sentimientos. Y así como lo recordaba, el odio final se sintió aún más vivo. ¡Te voy a matar! Ah, se puso ya en modo Eren. Gritó a Viax mientras se retomaba la postura, mientras retomaba la postura y ponerse al frente, ponerse frente al humano. Voy a destruirte por Azur. Será lo último que haga. Al decir aquellas palabras, todo comenzó a oscurecerse. Cada detalle de sus recuerdos iba desapareciendo. Aviax se empezó a sentir cansado de repente. Cada uno de sus sentidos fueron de más a menos en un instante. De más a menos, sus sentidos se fueron ensombreciendo, eh, nada más, se fueron poniendo borrosos, no sé, algo por el estilo. Ok.
Lo siento, aún no es momento para eso, Aviax, dijo la voz tenue de Azur en la oscuridad. Debes descansar, aún queda mucho por hacer, y es solo el comienzo. Ok, ¿qué te digo? Aquí empieza el capítulo. Sí, Aquí es donde realmente se mi pone plan, bueno. mi plan era, por ejemplo, tomar como un flashback de Avías en eso y tomarlo para que el robot lo usara para crear la figura de Azur, pero pues no me salió. Fue un Es como te digo, o sea, si intento contaras fallido. algo interesante, se entendería mejor. Mucha chamba. Sí. O te digo, o sea, es que si contaras algo, pero es que no cuentas nada. No cuento nada, cierto. O sea, no hay nada que realmente yo diga, ok, esto es importante. Porque lo mismo, o sea, no conocemos a Sur realmente en ese primer capítulo, en esa primera parte del capítulo. Diga, ok, esto es lo que tomó la IA para representar a Sur, pero no la conocemos. Sabemos que el personaje gusta de ella, pero vuelvo y digo, o sea, esto quedaría bien si te concentraras más bien en dejar que los personajes se conozcan, se traten, hablen y todo esto, bro. Conversen y toda la cosa, quedaría mucho mejor. Sí, incluso podrías hasta colocarlo en orden cronológico, dejar primero esto de cómo se conocen, luego poner el capítulo, el capítulo uno y luego meter esta segunda parte, que es donde está después el... O podrías hacer una mejor conexión entre lo que está pasando. Poder decir aquí que eh, empezó a tener como visiones borrosas, vio el cuerpo de Azur tirado en el suelo. De hecho, nunca mencionaste qué pasó con los dos soldados, ¿no? Porque en el primer capítulo solo estaban ellos dos y ahora resulta que hay dos soldados con ellos. Eh, es más tiempo en el que conocieron a ellos dos, a lo que terminó llevándolos a la cabaña. Mm, Pero no lo cuento, así es que no lo cuentas, así que está en tu cabeza, está muy bien ahí. exactamente. Entonces, sí, o sea, sí podrías agregar cositas, ¿eh? Sí se Entonces, podían gente, agregar. ¿les gustó la papiada o quieren que me ponga de otra forma? Digo, No, yo digo, sobre todo es eso, o sea, el cuento tiene potencial, ¿eh? Es que cuando te pones, cuando narras bien, esta parte está bastante bien. Podrías tenerlo un poco más, como te digo, la primera parte, o sea, la idea no está mal de la primera parte, porque la verdad es que no cuentas nada que pero realmente sea relevante. está Porque mal ejecutada, ¿cierto? entonces, sí, está muy mal ejecutado, porque la parte que se supone debe ser lo relevante, que es dejar que conozcamos a Aviax y a Sur, no lo haces. Explorar el mundo, dónde están, ubicarnos, ok. Este capítulo sí nos ubica mucho mejor. Estamos en el planeta Tierra, hay una investigación, él no está solo. O sea, no es como que ellos sean exploradores, estén solitos allá. Hay más gente, solo que no están en ese lugar. ¿Papá? Ese tipo de cosas es importante conocerlas. Pero no lo describes, no describes los lugares, cómo es la sociedad, cómo son esta separación por castas o eh, por camadas, no sé cómo lo llamas, no recuerdo cómo lo llamas, camadas creo que lo llamas, que parece como un sistema de Dinastía, sí, sí, castas, sí. sí, estas La dinastías, dinastía. Sí. no lo describes, no lo especificas, no hablas de la arquitectura, no dejas que los personajes realmente se muestren como son. Eh, no sé, el hacer a Aviax, darle una voz narrativa mucho más concreta, no fuerte, Bueno, simplemente al concreta. menos Mohamed no tiene de alerta en el canal la parte de la princesa grumosa diciendo a Jep, nada, no estás haciendo nada. Eso se puede solucionar. Espérate, era aquí, era aquí. Era el otro. ¿Qué pasó?
anterior. Oye, momento. Estoy trabajando en algo aquí, así ¡No que veo nada! ¡No estás haciendo nada! Sí, descripción de la primera parte del capítulo, ¿eh? No estás haciendo nada. Cierto. Y sí queda en plan, tienes intenciones de hacer cosas, pero digo, no las ejecutas realmente. Porque no conocemos a los personajes, no conocemos el mundo, no nos deja realmente ver a los personajes, su interacción. Él dice que gusta de ella, pero no deja en ningún momento, no sé, verlo sonrojado o ver que ella de pronto le haga un comentario coqueto y él se sonroje o algo por el estilo, que tiene toda la pinta de ser tremendo nerd. Entonces, algo así, o que ella se ponga a coquetear, ponele, mira, aquí voy a traerte una idea que sí. Imagínate que ellos están aburridos, como estaban en el viaje, están jugando ajedrez o cualquier juego, te inventas un juego, eh, ponele ajedrez, están jugando ajedrez, de lo aburridos que están, y él como es muy calculador empieza a ganar y se da cuenta que ella mueve fichas al azar y tal, y conversa mientras van jugando, y en un momento él como que la pone en aprietos, ella empieza a coquetearle y empieza a ganarle porque le empieza a coquetear. Algo por el estilo, o sea, que se deje ver que él es realmente es mucho más inteligente que ella, mucho más calculador, pero que la estrategia de ella es ser coqueta y cosas así. Y nos deja ver también estas interacciones mientras juegan. Ponele, va al punto, ¿no? Para darte como una idea de qué podrías hacer para mostrar los personajes si quieres hacer, si quieres dejar esta parte. Algo por el estilo. Entonces, momento de Gairu, qué fuerte. Entonces, por ahí empiezas a contar un poco de los personajes o directamente ya cuando llegan, dejar que ellos hablen un poco más, que se expresen. Incluso la interacción con los dos militares estos también. Bueno, espero que hayas disfrutado de la revisión. Mucho. Espero que lo haya disfrutado usted. Si usted lo Siempre disfruta, yo también. suena muy mal. Deja de hacer esos comentarios, ¿quieres? ¿Yo qué estoy diciendo? ¿Estoy diciendo la verdad? Eso es raro, déjalo. Se escucha raro. Le quitas lo divertido a esto. Vale, Ruso, entonces nos vemos en la próxima revisión. Gracias, profe. Que se cuide. Igual.